El aire en el gran salón era espeso con el aroma de pino quemado y vino especiado. Pero para Elena, sentada en el rincón más alejado de la larga mesa, solo olía a soledad. Su plato de comida permanecía intacto, una ofrenda fría a la invisibilidad que había perfeccionado durante 19 años. Al otro lado de la mesa, su hermana Cassandra cautivaba a todos con una historia, su risa como campanillas de plata que hacían que los candelabros parecieran brillar más. Elena se encogió, un mechón de su cabello cayendo para ocultar la fina cicatriz que trazaba una línea desde su sien hasta la mandíbula. Era su marca de vergüenza, el origen de su silencio. Su mirada se cruzó por un instante con la de su madre, Lady Morgana. No hubo calidez, solo un sutil fruncimiento de ceño, una orden silenciosa. Baja la vista. Desaparece. Y Elena obedeció, su cuerpo contrayéndose sobre sí mismo, convirtiéndose en una sombra más en la esquina. Era la muda de la torre, la mancha en el impecable tapiz de su familia. No era que no pudiera hablar, era que el mundo, su mundo, le había enseñado que su voz era un sonido indeseable, una disonancia en la perfecta sinfonía de su linaje. Se había convertido en una carga y sentía el peso de esa etiqueta en cada hueso. Más tarde esa noche, el frío del estudio de su padre, Lord Darien, se filtró a través de su delgado vestido. Él no la miraba mientras hablaba, sus ojos fijos en la chimenea apagada. Habló de honor, de deber familiar, de un sacrificio necesario para asegurar el futuro de su casa. Las palabras eran nobles, pero el aire estaba cargado con la textura áspera de una mentira. El rey lobo de la ciudadela de Piedra Negra requiere una novia para las festividades de invierno, dijo, su voz desprovista de emoción. Es un acuerdo temporal. Con tu servicio nos salvarás. La palabra venta nunca fue pronunciada, pero colgaba entre ellos, pesada y sofocante como el humo. Elena sintió el frío de las monedas cambiando de manos, el sonido de su vida siendo negociada. Comprendió que su único propósito, su único valor, era ser un objeto descartable. Asintió una sola vez, su silencio una vez más la única respuesta que su familia deseaba de ella. A la mañana siguiente, el amanecer era una herida pálida en el cielo gris. En su austera habitación de la torre, Elena recogió sus escasas pertenencias. No había reliquias familiares ni recuerdos preciosos, solo un vestido gastado y una pequeña piedra lisa que había encontrado en un arroyo años atrás. Un recuerdo de un breve momento de paz. Era lo único que sentía verdaderamente suyo. Nadie vino a despedirla. Un sirviente simplemente le indicó que bajara al patio, donde el aire gélido la recibió como una bofetada. Mientras cruzaba el umbral de piedra, dejando atrás la única casa que había conocido, una certeza se asentó en su corazón como un trozo de hielo. No iba a un acuerdo temporal. Iba a su fin. Ya fuera la muerte a manos de un monstruo o una vida de servidumbre en la oscuridad. Era una deuda que finalmente estaba siendo pagada, y ella era el precio. El patio estaba helado, cada piedra cubierta por una fina capa de escarcha que crujía bajo las botas de los guardias. Elena esperaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, en un inútil intento de conservar algo de calor. El fino vestido que llevaba era una burla contra el viento cortante, una última crueldad silenciosa de su familia. Se sentía como un animal atado a una estaca, esperando al depredador. Y entonces, llegó. No fue un sonido lo que lo anunció, sino un cambio en el aire, una repentina caída de presión que hizo que el aliento se le atorara en la garganta. La tierra pareció temblar bajo el peso de cascos enormes. A través de la puerta principal entró un caballo de guerra negro como la medianoche, y sobre él una figura que parecía haber sido tallada en la misma montaña. Caelen, el rey lobo, era más grande de lo que cualquier rumor había descrito. Sus hombros anchos parecían poder bloquear el sol, y sus guardias, hombres ya de por sí enormes, parecían niños a su lado. El poder emanaba de él en olas palpables, una fuerza primordial y peligrosa que silenció hasta el silbido del viento. Sus ojos, uno de un oro fundido y depredador, el otro de un blanco lechoso y fantasmal, barrieron el patio con una indiferencia soberana antes de clavarse en ella. En ese instante,
Elena sintió que su alma quedaba al descubierto. Se preparó para el final, para la mano áspera que la arrastraría como si fuera ganado, para el dolor que seguramente seguiría. Su padre, Lord Darien, dio un paso adelante, con una sonrisa servil en el rostro. Pero Kaelin no lo miró. Desmontó de su caballo con una fluidez que desmentía su tamaño colosal. Cada paso que daba hacia ella era un trueno sordo que resonaba en el pecho de Elena. El miedo era una garra helada en su corazón, pero mientras se acercaba, algo extraño sucedió. Un calor comenzó a irradiar de él, una calidez tan intensa que era como pararse frente a una hoguera en pleno invierno. Se detuvo a unos centímetros de ella, tan cerca que tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para ver su rostro. En lugar de la violencia que esperaba, él simplemente se quitó el pesado manto de piel de lobo negro que llevaba sobre los hombros. La prenda era inmensa, forrada con un pelaje tan oscuro que parecía absorber la luz. Con un movimiento lento y deliberado, lo envolvió alrededor de los delgados hombros de Elena. El peso fue un shock, una carga sólida y reconfortante que la ancló a la tierra. El calor se filtró a través de su vestido, ahuyentando el frío que llevaba en los huesos desde hacía años. Olía a pino, a nieve fresca y a algo salvaje e innegablemente masculino. Era la primera vez en su vida que sentía un calor que no provenía de una chimenea. Lord Darien, ignorado, intentó recuperar la atención. Es silenciosa, Majestad. Un modesto sacrificio por la paz entre nuestros pueblos. La voz de Kaelin, cuando finalmente habló, no era un grito, sino un retumbar bajo y profundo que vibraba en el aire y en los huesos de Elena. No es un sacrificio. Su mirada dorada nunca la abandonó. Ignorando por completo a su padre, se arrodilló ligeramente, un gigante inclinándose ante una flor marchita, hasta que sus ojos estuvieron a la altura de los de ella. El mundo pareció encogerse hasta que solo existieron ellos dos. Lentamente, levantó una mano enorme, con los dedos cubiertos de cicatrices, y con una delicadeza que parecía imposible, rozó la punta de su cicatriz con el pulgar. El toque no quemó, no dolió. Se sintió como una bendición. Ellos llamaron a tu silencio una vergüenza, retumbó su voz, suave pero absoluta. Yo lo llamo un santuario. Su pulgar trazó la línea de la cicatriz desde su sien hasta su mandíbula. Y esta marca, vieron un defecto. Yo veo el mapa que me trajo hasta ti. El corazón de Elena se detuvo y luego latió con una fuerza dolorosa. Las palabras no tenían sentido. Vergüenza, defecto, carga. Esas eran las palabras que habían definido su existencia. Él las tomó y las transformó, no en algo aceptable, sino en algo precioso. Una lágrima helada se deslizó por su mejilla, no de tristeza, sino de una conmoción tan profunda que sacudió los cimientos de su ser. Sin decir una palabra más, Kaelin se puso de pie, la levantó del suelo como si no pesara nada y la colocó sobre su caballo de guerra. La sentó frente a él, su cuerpo pequeño y frágil, completamente rodeado por la masa protectora del suyo. Su espalda se apoyó contra su pecho duro como una roca y sintió el ritmo constante y poderoso de su corazón. Él era un escudo viviente contra el mundo. El viaje a la ciudadela de Piedra Negra comenzó. El paisaje era salvaje y cubierto de nieve, los árboles desnudos como esqueletos contra el cielo gris. Pero por primera vez, Elena no sintió el frío. Envuelto en su manto, presionada contra su calor, se sentía más segura de lo que jamás se había sentido entre los muros de su propio hogar. El viento aullaba a su alrededor, pero dentro de la fortaleza de sus brazos había un silencio pacífico. Se permitió cerrar los ojos, no por miedo o sumisión, sino porque el calor que la rodeaba era un bálsamo para heridas que no sabía que tenía. No estaba siendo llevada a su fin, estaba siendo llevada a casa. Las puertas de la ciudadela de Piedra Negra no se abrieron. Se retiraron hacia las entrañas de la montaña como los colmillos de una bestia. El aire que salió de su interior no era el frío húmedo de la piedra, sino una ráfaga cálida y densa, cargada con el aroma de carne asada, pino ardiendo y el olor almizclado y vivo de cientos de cuerpos. El sonido la golpeó a continuación. No el silencio opresivo de su hogar, sino un murmullo vibrante de vida.
Risas graves, el chillido de niños jugando, el choque de jarras y el retumbar de una canción de trabajo. Elena, todavía envuelta en el manto de Kalen, se sintió como si hubiera pasado del vacío a la plenitud en un solo parpadeo. La fortaleza era un milagro de ingeniería brutalista, tallada directamente en la roca viva, pero por dentro estaba viva. Hogueras rugían en fosos excavados en el suelo, lanzando sombras danzantes sobre paredes cubiertas de tapices de lana y pieles. Los Lycans, hombres y mujeres de hombros anchos y miradas directas, detuvieron sus tareas para observarlos. Sus ojos no contenían el desprecio al que estaba acostumbrada. Había curiosidad, sí, pero también un respeto inconfundible, una deferencia que no era para ella, sino para la elección de su rey. Una anciana con el cabello trenzado con hilos de plata inclinó la cabeza, y otros siguieron su ejemplo. Nadie la miró como si estuviera rota. La miraron como si fuera un tesoro que su rey acababa de traer a casa. Kalen la bajó del caballo con la misma facilidad con que la había subido, sus manos enormes abarcando su cintura. No la soltó de inmediato, manteniéndola frente a él como un escudo contra las miradas. Lyra, su voz retumbó, y una mujer alta y de aspecto sereno, con ojos amables que contradecían las cicatrices en sus brazos, se adelantó. Ella está helada, llévala a mis aposentos, atiende todas sus necesidades. No era una petición, era una ley. Los aposentos del rey lobo no eran una habitación, eran un santuario. Un fuego tan grande como una pira funeraria ardía en una chimenea de piedra, calentando el aire hasta hacerlo acogedor. El suelo estaba cubierto de pieles de oso y lobo, tan gruesas que sus pies se hundían en ellas. Una cama inmensa, tallada en un solo roble, estaba cubierta con una montaña de mantas y almohadas. Era un lugar de poder, pero también de un confort abrumador. Lyra la guió hacia una habitación contigua, donde el vapor ascendía de una tina de madera del tamaño de un pequeño bote. El agua caliente fue un shock. Elena ahogó un gemido cuando el calor se filtró en sus huesos, disolviendo un frío que llevaba años arraigado en su médula. Lyra no habló, simplemente le lavó el cabello con un jabón que olía a lavanda y romero, sus manos firmes pero gentiles. Lavó la suciedad, el sudor y la desesperación de su viaje, y con ello pareció lavar también la sensación de ser una mancha. Cuando salió, temblando no de frío sino de una emoción sin nombre, había ropa esperándola. No el lino áspero y gastado de su vida anterior, sino una túnica de lana suave, de un color azul profundo como el cielo nocturno, y unos pantalones de cuero forrados de piel que se amoldaban a ella como una segunda piel. Por primera vez, la ropa no era algo para esconderse, sino una armadura cálida y protectora. Más tarde, sentada junto al fuego, con una bandeja de estofado de venado y pan caliente en su regazo, Elena sintió que las capas de hielo alrededor de su corazón comenzaban a derretirse. Comió lentamente, saboreando cada bocado. El primer alimento que no sabía a ceniza y deber. Estaba a salvo. La comprensión era tan abrumadora que tuvo que dejar el cuenco a un lado, su pecho apretado por una gratitud tan intensa que dolía. Los días siguientes fueron un desenfoque de nuevas sensaciones. Descubrió que su habilidad, esa extraña sensibilidad en sus manos que su familia había despreciado como una rareza, tenía un propósito aquí. Un día, un alboroto la atrajo al patio de entrenamiento. Uno de los cachorros más pequeños, el hijo del beta de Kalen, aullaba de un dolor que nadie podía identificar. Los curanderos de la manada lo habían examinado, pero el pequeño seguía retorciéndose y llorando, su cuerpo ardiendo de fiebre. Elena sintió una punzada de angustia que no era suya. Se acercó, su movimiento silencioso atrayendo la atención de Kalen, que observaba con el ceño fruncido. Ella se detuvo ante la madre del cachorro, una guerrera formidable que ahora parecía desesperada, y simplemente extendió las manos, con la palma hacia arriba, una petición silenciosa. La madre, después de una mirada a su rey, que asintió casi imperceptiblemente, le entregó al cachorro tembloroso. En el momento en que la piel del cachorro tocó la suya, Elena cerró los ojos. El mundo se desvaneció, reemplazado por una cacofonía de sensaciones. Sintió el pánico del cachorro, el calor febril de su piel, pero debajo de todo eso había algo más.
una textura afilada, punzante y fría localizada en la almohadilla de su pata trasera. No era una enfermedad, era una herida. Abrió los ojos y sin dudarlo, giró suavemente la pata del cachorro y presionó un punto específico. El cachorro aulló una vez, y luego algo pequeño y oscuro salió de la herida. Una espina de madera, negra y profunda, que los curanderos no habían visto. El silencio que siguió fue absoluto. El cachorro, libre del dolor, suspiró y se acurrucó contra el pecho de Elena, quedándose dormido al instante. Levantó la vista y se encontró con las miradas de toda la manada. No había curiosidad, ni siquiera respeto. Había asombro. Kaylin se acercó, su ojo dorado ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. Él no dijo nada, pero el orgullo que emanaba de él era tan tangible como el calor del fuego. En ese momento, Elena entendió. No era una carga. Aquí, en este lugar salvaje y primario, su supuesto defecto era un don. La noche del festival del solsticio de invierno, el gran salón estaba abarrotado y ruidoso. La nieve caía en gruesos copos fuera de las altas ventanas, pero dentro, el calor de los cuerpos y los fuegos creaba una atmósfera festiva. En el centro del techo, colgando de una viga de roble, había una rama de muérdago, sus bayas blancas brillando con una luz pálida y mágica. La tradición de los Lycans decía que un beso bajo él revelaba la verdad del corazón, sellando destinos. Elena observaba desde un rincón, abrumada pero extrañamente en paz, cuando Kaylin apareció a su lado. Él simplemente le ofreció la mano. Ella la tomó, sus pequeños dedos desapareciendo en su enorme palma. La condujo a través de la multitud, que se apartó para ellos como las aguas de un río. Se detuvieron directamente bajo el muérdago. El salón quedó en silencio, cada par de ojos fijos en ellos. Kaylin se inclinó, su aliento cálido contra su mejilla, su voz un murmullo destinado solo para ella. Este acuerdo iba a ser una mentira conveniente, Elena, susurró, el retumbar de su pecho vibrando a través de ella. Pero la única mentira sería fingir que mi alma no te ha reconocido como suya desde el momento en que te vi. La besó. No fue un beso para la audiencia. Fue profundo y posesivo, un acto de reclamación que borró el mundo. En la oscuridad de sus párpados, Elena vio un hilo de luz dorada que se tejía desde su corazón hasta el de él, brillante e irrompible. Sintió una sensación de plenitud, como si una pieza perdida de su ser hubiera encajado en su lugar. Cuando se separaron, él bajó la cabeza hasta la curva de su cuello. Ella sintió el roce de sus colmillos contra su piel, y en lugar de miedo, sintió una oleada de anticipación. La mordida fue suave, una presión firme que no causó dolor, sino una explosión de calor que se extendió por cada vena de su cuerpo. Era una marca, un sello, una promesa. El lazo se cerró, una conexión eterna que resonaba en su alma. La farsa había terminado. Ella era la compañera del rey lobo. Era la reina de la ciudadela de Piedra Negra. Era por fin suya, y estaba en casa. El invierno se había aferrado a la ciudadela con garras de hielo, pero dentro de sus muros, el calor de la vida y el afecto mantenía a raya la escarcha. Fue en una de esas tardes, mientras Elena observaba a los cachorros jugar cerca del gran fuego, que un mensajero llegó, llevando un pergamino sellado con el emblema marchito de su antigua casa. Kaylin lo tomó, y la simple lectura de las palabras hizo que el aire a su alrededor se enfriara, su poder crepitando como un trueno contenido. Era una petición de su padre, Lord Darien, solicitando una audiencia. El pretexto era una reunión familiar para el solsticio, una oportunidad para reparar lazos. La codicia goteaba de cada palabra escrita. No vendrán, gruñó Kaylin, su voz la vibración de una avalancha lejana. No profanarán este lugar con su presencia. Elena posó una mano sobre su brazo, un gesto que al instante calmó la tormenta en él. Lo miró, y por primera vez no había ni rastro de la chica asustada de la torre. Su mirada era serena, firme. «Vendrán», dijo ella, y el sonido de su propia voz, ahora un instrumento familiar y claro, resonó con una fuerza silenciosa. «Necesito esto. Necesito que el fantasma de esa torre muera para siempre».
Kaelen la observó, su ojo dorado viendo no a una víctima, sino a la reina que se alzaba para reclamar su paz. Asintió, una sola vez. Era su voluntad, y su voluntad era ley. El día de su llegada, el gran salón del trono estaba preparado. No estaba adornado con oro ni sedas, sino con el poder crudo de la manada. Los guerreros de élite de Kaelen se alineaban en las paredes, silenciosos y letales como las estalactitas que colgaban del techo de la cueva. Helena no estaba sentada al lado del trono de Kaelen, sino en uno propio, tallado en la misma piedra negra y cubierto con la piel de un lobo de nieve, tan blanca como su nueva vida. Llevaba túnicas de un azul profundo, y la marca de lazo en su cuello era una espiral plateada que brillaba sutilmente con la luz del fuego, un símbolo innegable de su pertenencia. Lord Darian, Lady Morgana y Cassandra entraron, y el contraste fue discordante. Parecían pequeños, encogidos por la inmensidad del salón y la presencia abrumadora de los Lycans. Su ropa, que una vez le pareció a Helena el colmo de la elegancia, ahora se veía gastada y pretenciosa. Vieron a Helena, y sus rostros se contrajeron en una mezcla de incredulidad, envidia y un cálculo desesperado. La cicatriz en su rostro seguía allí, pero ahora, en lugar de una marca de vergüenza, parecía una línea de plata, un acento a su belleza serena y poderosa. Lord Darian avanzó, forzando una sonrisa paternal. Helena, querida, el orgullo que sentimos al verte, siempre supimos que estabas destinada a... Helena levantó una mano. Un movimiento simple, sin esfuerzo, pero que cortó las palabras de su padre como un cuchillo. El salón entero contuvo la respiración. Miró a los tres, no con odio, sino con la fría claridad de quien ve las cosas como realmente son. Y entonces habló. Su voz no era fuerte, pero resonó en cada rincón del salón, nítida y firme. «No sentiste orgullo», dijo, su mirada fija en su padre. «Sentiste alivio. Me cambiaste por oro para pagar tus deudas». Su vista se movió hacia su madre. «No veías a una hija, sino una mancha en tu reputación». Finalmente, sus ojos se posaron en Cassandra. «Y tú necesitabas que yo fuera pequeña para poder sentirte grande». Hizo una pausa, dejando que el peso de la verdad se asentara en el aire helado. «Pasé toda mi vida en silencio, creyendo que mi voz era una maldición. Hoy la uso por última vez para ustedes. Me vendieron como si fuera una carga, un objeto roto que deseaban desechar». Su voz se elevó, no con ira, sino con una convicción inquebrantable. «Pero se equivocaron. Lo que ustedes consideraron una carga, mi compañero lo reconoció como un tesoro». Kaelen se levantó lentamente de su trono, su sombra gigantesca cayendo sobre la familia encogida. De una bolsa en su cinturón, sacó un pequeño saco de cuero pesado. Con un gesto de desdén, lo arrojó al suelo a los pies de Darian. El sonido de las monedas de oro al chocar contra la piedra fue obsceno en el silencio del salón. «Este es el último pago que recibirán de esta familia», retumbó Kaelen, su voz una sentencia final. «El precio por subestimar a una reina». Dos guardias se adelantaron y, sin tocarlos, los guiaron hacia la salida, de vuelta a su mundo de deudas e irrelevancia. Helena los observó irse y no sintió nada, ni dolor, ni triunfo, solo el vacío pacífico de un capítulo cerrado. Se volvió hacia Kaelen, quien la miraba con un orgullo tan vasto como las montañas que los rodeaban. Se levantó y caminó hacia él, su nueva manada observándola con una devoción silenciosa. Él tomó su rostro entre sus manos, su pulgar rozando suavemente la cicatriz que la había definido por tanto tiempo. Ella se apoyó en su toque, cerrando los ojos. En la cálida oscuridad de su mente, una última verdad floreció, brillante y clara. No había sido rota, nunca lo estuvo. Simplemente estaba esperando el lugar donde todas sus piezas encajarían a la perfección. Ya no era la muda de la torre, ni el sacrificio de una familia. Era la sanadora, la compañera, la reina. Era el fuego en el corazón del invierno. Y finalmente, estaba en casa.